Vamos a empezar hablando de lo que son los tumores de cabeza y cuello. Creo que es un término que suena a veces un poco ambiguo y engloba tumores de diferentes lugares que quiero que me cuentes de dónde provienen, qué consisten. Pues bueno, la verdad es que cuando hablamos de tumores de cabeza y cuello, hablamos de un poco un cajón desastre, ¿no? Son tumores que están fundamentalmente en la parte superior de la vía aérea y digestiva. Es decir, fosas nasales, suelo de boca, cavidad oral, faringe y laringe fundamentalmente. Aquí quitamos un poco los tumores de nasofaringe y los tumores de las glándulas salivares, que aunque estén en la esfera de la cabeza y el cuello, tienen factores de riesgo diferentes y tratamientos algo distintos. Por eso los apartamos un poquito de este grupo de Principal. tumores. ¿Qué tan frecuentes son? Sabemos, como he dicho al principio, que son menos frecuentes que, por ejemplo, el cáncer de mama o el cáncer de colon, pero ¿cuál es la prevalencia que existe actualmente en nuestra sociedad, en España, pero más bien en Europa y nuestro medio? Pues bueno, aunque sean menos frecuentes, no dejan de ser el sexto tumor en frecuencia en nuestro país, en torno a unos 12.000, 14.000 casos nuevos al año. Con lo cual, pues bueno, tienen su Su importancia y su cabida. incidencia creciente. ¿Cuál es el tipo de paciente más típico que se puede ver en consultas que tiene este tipo de tumor? ¿Hay alguna característica de estos pacientes? Pues fundamentalmente, si te tuviera que resumir en pocas palabras, varón, mediana edad y con algún factor de riesgo, como puede ser el tabaco o el alcohol. De acuerdo. Bueno, con esto has dicho parte del punto siguiente, que a mí siempre me gusta empezar en el podcast por él, que es colocándonos antes de la enfermedad, intentando prevenirla. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo que tiene este tipo de tumor? Pues bueno, fundamentalmente son tres: tabaco, alcohol y en los últimos años la infección por el virus del papiloma humano. Luego tenemos otros como la exposición laboral, inhalación de serrines u otros trabajos, y también pues los malos hábitos higiénicos. La mala higiene bucal también juega en ocasiones un papel importante. Hemos hablado en otros podcasts varias veces del tema del tabaco, que es un factor de riesgo de este tumor, pero también otros muchos, como el cáncer de pulmón o, bueno, cáncer de mama. Casi todos los tumores tienen casi un poco de riesgo por haber fumado. Me interesa especialmente en este el tema del virus del papiloma humano. Quiero que expliques un poco por qué es un factor de riesgo y por qué puede ser que últimamente este tumor haya aumentado en nuestro medio. Pues bueno, el papiloma, el virus del papiloma humano, igual que nos pasa, por ejemplo, en los tumores del cuello de útero en las mujeres, es un factor desencadenante, sobre todo de los tumores de la cavidad oral, de la orofaringe. Y tanto es así que hay una diferenciación relativamente clara en estos tumores de esta parte de la esfera ORL, ¿no? Cabeza y cuello, y tienen su propia clasificación. ¿Es importante que lo tengamos en cuenta? Sí, es importante porque a efectos pronósticos, es decir, a efectos de evolución de los tumores, tienden a ser tumores con algo de mejor pronóstico, mejor respuesta a los tratamientos, sobre todo cuando están en fases más precoces, ¿vale? Pero luego, en realidad, en cuanto a decidir el tratamiento de si un tumor es relacionado con el papiloma humano o no, hoy en día no hemos conseguido demostrar que ajustar a la baja el tratamiento sea mejor que en otros tipos de tumores. Es decir, a efectos pronósticos es importante y sobre todo porque el perfil de paciente cambia, pero a efectos de tratamiento hoy en día no nos afecta. Tenemos claro que para no tener el tabaco como factor de riesgo hay que dejar de fumar y que Mm. para no tener el alcohol como factor de riesgo no hay que beber alcohol. Entonces, ¿qué medidas podemos optar para intentar evitar el papiloma como factor de riesgo en ese tipo de tumores? Fundamentalmente son dos medidas. Una, la vacunación, que hoy en día en España pues está aprobada sobre todo para mujeres y hombres a Porque eso es los algo 12. novedoso, ¿no? De dos hombres. Claro, esto viene de los últimos 2 años. Al principio solo se recomendaba en mujeres, en edad, pues en la preadolescencia, y ahora mismo, lógicamente, también los varones, pues también tenían su factor de riesgo de poder desarrollar tumores relacionados con el papiloma, con lo cual, desde hace 3 años y sobre todo en nuestro entorno, se ha incluido ya o se recomienda encarecidamente en el calendario vacunal también vacunar a los varones. Vale. Y esto es importante para la siguiente parte, que si asumimos que el papiloma humano es una infección en parte de transmisión sexual, pues también la prevención
de las infecciones de transmisión sexual van a impactar mucho en la prevención. Para evitarlas, los métodos barrera, ¿no? Exacto, fundamentalmente. Vale.